Resumen Clásica de San Sebastián 2023. En los próximos minutos veremos un resumen de lo que ha sido esta clásica que ha ganado Remco Evenepoel, tercer título en esta carrera. Veremos también las clasificaciones y analizaremos algunos nombres que han sido protagonistas. Comenzamos viendo el resumen de lo que ha sido esta clásica de San Sebastián 2023. Todo empezaba a las 11 y 8 minutos de la mañana, daba comienzo esta clásica, salida neutralizada, en la que veíamos una caída de Remco Evenepoel, se dolía de las muñecas, aunque luego hemos visto que no era nada importante. En el kilómetro 23 veíamos un primer intento de escapada de fuga con Boden, Bardet, Vermarque, De Marchi, Ruiz, Azparre y Livings. Un intento que no, una fuga que no se conformaba. Veíamos justo después el abandono de Viñán Girmay, el ciclista de Intermarché Circus Wanty. En el kilómetro 34 veíamos el segundo intento de escapada. Esta escapada sí se conformaba. Veíamos a Fran Bonamour, a Romain Bardet, a Bernard, a Mikel Iturria y a Nathan Van Hooydonk. Esta fuga sí que se conformaba, sí que se consideraba efectiva y iba aumentando la diferencia. En el kilómetro 59 esta fuga contaba con 1 minuto 15 de diferencia, en el 80 aumentaba a 3 minutos 25 segundos y en el kilómetro 95 el Soudal Quickstep y el Bahrein Victorious se ponían a trabajar en el pelotón para disminuir esta diferencia. Esta diferencia en el kilómetro 100 aumentaba a 4 minutos 33 segundos. En el kilómetro 127 veíamos que la diferencia se reducía a 3 minutos 50 segundos, una diferencia que incluso había alcanzado más de 5 minutos, pero que ya se fue reduciendo por el pelotón. En el kilómetro 134, Fran Bonamour fue alcanzado, no pudo aguantar el ritmo que imponían delante en la escapada Bardet, etc. En ese mismo kilómetro empezaba la subida al Jaizkibel, una cota de montaña que también se subió en el Tour de Francia en la etapa 2, con el final también en San Sebastián. En el kilómetro 144, en pleno ascenso al Jaizkibel, había un ataque de Hermans, de Iván García Cortina y de Craddock, un trío que fácilmente era reducido por el pelotón, un ataque que no iba más. Terminaba el Jaizkibel, Mikel Iturria puntuaba y era el líder provisional de la montaña. Llegábamos al kilómetro 153, donde comenzaba la subida al Erlaif. Fue la cota de montaña en la que el año anterior, el año pasado, Evenepoel hizo aquel ataque magistral con el que se quedó solo ya hasta meta y ganó con bastante ventaja a sus rivales. Kilómetro 158 atacaba Remco Evenepoel y se unían Alberto Bettiol del Education First, Pello Bilbao del Bahrein Victorious, Romain Bardet del DSM, Alexander Blasov del Bora y Van Hooydonk del Jumbo Visma. Eran los 5 rivales a los que se iba a enfrentar Evenepoel en esa subida del Light, y luego ya vimos que fueron sus rivales en las próximas cotas de montaña. En el kilómetro 182 pasábamos por el primer sprint intermedio, pasábamos por línea de meta por primera vez, un sprint intermedio que ganó Alexander Blasov, creo que fue segundo Alberto Bettiol y tercero Remco Evenepoel. Llegábamos al kilómetro 188, empezaba la subida al Mendizorroz, una cota con unas rampas de hasta el 19%, como pudimos ver en la previa. Veíamos un ataque de Remco Evenepoel que solo podían aguantar Vlasov y Pello Bilbao. Se quedaban Nathan Van Hooydonk, Romain Bardet, que llevaba desde la primera escapada, desde el primer intento de fuga, y Alberto Bettiol del Education First. Veíamos en el pelotón un ataque de Félix Gall, que intentaba llegar al grupo delantero, pero no lo conseguía, como luego veremos. Kilómetro 193, Mikel Landa también atacaba en el pelotón y se unía a Félix Gall en la persecución a Remco, Pello Bilbao y Alexander Blasov. La distancia era de 1,20 entre Félix Gall y Mikel Landa con respecto al trío delantero, y terminaba el Mendizorroz con Romain Bardet como virtual ganador de la clasificación de la montaña. En el kilómetro 204, Félix Gall y Mikel Landa fueron alcanzados por el pelotón, un pelotón que ya dejó la diferencia que subiera, ya se vino sin opciones, una diferencia que llegó a más de 3 minutos.
Llegábamos al kilómetro 209, veíamos el segundo sprint intermedio, un sprint intermedio que iba a ganar Alexander Blasov, iba a pasar segundo Renko Benepul y tercero iba a ser Pello Bilbao. En esos kilómetros conocíamos que el premio de la combatividad iba a ser para Romain Bardet, que había estado desde el primer intento de escapada. En el kilómetro 220, a 10 kilómetros a meta, empezaba la subida al Murgil-Tontorra, que iba a ser el último puerto de montaña. Se coronaba a 8 kilómetros de meta, por lo que sabíamos que el que llegara en solitario o los que llegaran a la cima en cabeza seguramente pelearían en el sprint por ganar la clásica de San Sebastián. Empezaba la subida en Murgil-Tontorra, la diferencia con el pelotón era de 3 minutos, estaba claro que iban a luchar la clásica solo Evenepoel, Pello Bilbao y Alexander Blasov. En el kilómetro 221, es decir, un kilómetro después de iniciar la subida, atacaba Pello Bilbao, aguantaba muy bien Renko Evenepoel y Alexander Blasov no podía y cedía unos segundos. Kilómetro 222, terminaba la ascensión al Murgil-Tontorra. En cabeza iban Renko Evenepoel, Pello Bilbao, Blasov a unos 10-15 segundos. Y ya sabíamos que después del descenso íbamos a tener un sprint en el Boulevard entre Pello Bilbao y Renko Evenepoel. Llegamos al último kilómetro, kilómetro 230,3. Sprintaba Pello Bilbao, Renko Evenepoel y ganaba Renko Evenepoel la clásica de San Sebastián 2023. Es la tercera vez que la gana desde que ganó la primera en 2019, el año pasado en 2022 y hoy vuelve a ganar la clásica de San Sebastián, Renko Evenepoel. Clasificaciones de la clásica de San Sebastián 2023. Clasificación general. Renko Evenepoel gana la clásica, 5 horas 30 minutos 59 segundos, con el mismo tiempo que Pello Bilbao. Alexander Blasov llegaba en tercera posición a 28 segundos. Nelson Paules y Jon Izaguirre llegaban atacando desde el pelotón a 2.50 y 2.57 respectivamente, y ya después llegaba el grupo, llegaba el pelotón a 3 minutos 02 con Tom Scullins, con Alex Aramburu, con Rui Costa, con Bagioli, con Benot, con Juan Ayuso y varios ciclistas más. Clasificación de la montaña. Clasificación de la montaña que ganaba Romain Bardet con 15 puntos. Segundo era Mikel Iturria con 13 del Euskaltel Euskadi. Y tercero Renko Evenepoel con 10. En cuanto a la clasificación de puntos, la clasificación de la regularidad, Alexander Blasov ganó los dos sprints intermedios, por lo tanto se lleva esta clasificación con 20 puntos. Clasificación de los jóvenes. Juan Ayuso ha sido primero, 5 horas 34 minutos 01 segundo. Carlos Rodríguez era segundo con el mismo tiempo y Pablo Castrillo ha sido tercero del equipo Kern Pharma a 57 segundos. El premio del Euskaldun, ya sabéis, la clasificación de los primeros que quedan vascos o navarros, la ha ganado Pello Bilbao, puesto que ha sido segundo con un tiempo de 5 horas 30 minutos 59 segundos. Segundo ha sido Jon Izaguirre y Alex Aramburu ha sido tercero a 3 minutos 02. Vemos la clasificación de los equipos. El primero ha sido el UAE Team Emirates con 16 horas 43 minutos 0 segundos. Después, segundo ha sido Sudal Quickstep, el equipo del ganador. Tercero Education First. Bahrein Victorious ha sido cuarto y Movistar Team ha sido quinto a 7 minutos 18 segundos. En cuanto a la combatividad, ya decíamos en el resumen que Romain Bardet ha sido el que se ha llevado el premio, ha estado desde el primer intento de fuga, en el segundo también estuvo una fuga que sí que fue efectiva y después aguantó con los favoritos, con Evenepoel, con Bettiol, con Pello Bilbao, con Blasov, etc. Para terminar, me gustaría hacer un análisis de 5 ciclistas que me han parecido protagonistas, unos en lo bueno, otros quizás no tan buenos. Empezamos con Renko Evenepoel, gana la clásica de San Sebastián 2023, es su tercer título en esta clásica, ganó en 2019, ganó el año pasado en 2022, vuelve a ganar ahora. No ha sido un triunfo tan holgado como lo fue el año pasado, sacándole bastantes minutos al segundo, tercero, etcétera.
Esta vez ha sido al sprint con Pello Bilbao, que lo ha peleado hasta el final, pero vemos que Renko Benepul es un ciclista muy potente y es complicado batirle en una de estas clásicas. Pello Bilbao, me gustaría hablar de él también, hizo un tour excelente, ganó una etapa, creo que fue quinto o sexto en la clasificación general del tour, excelente clásica para él. Alexander Blasov no lo veíamos desde el Giro de Italia y nos ha sorprendido bastante. Ha sido un ciclista que ha hecho una clásica muy buena, ha sido tercero, ha aguantado con los favoritos hasta casi el final. Juan Ayuso y Carlos Rodríguez los quiero analizar juntos porque quizás esperábamos que estuvieran más en el grupo de los favoritos y los hemos visto sufrir en el último puerto, lo hemos visto sufrir a cola del pelotón del grupo de 20 ciclistas que estaba detrás del trío delantero. Iban sufriendo, después al sprint creo que Juan Ayuso ha sido un décimo, pero es la última prueba estamos en las últimas pruebas antes de la Vuelta a España. Carlos Rodríguez no correrá, pero Juan Ayuso sí. Teníamos ganas de ver en qué condiciones estaba Juan Ayuso, que quizás ha decepcionado a algunos, aunque al final ha sido un décimo y no ha estado tan mal el resultado.